Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando un excelente domingo 9 de junio. Hoy estamos en su programa de Ravenson y hoy tenemos una entrevista genial con un invitado muy especial. Les presento a José de Loza. Adelante, adelante. Eh, Buen día, pues encantado de estar aquí con ustedes, de platicar un poco de este tema del steampunk. Y bueno, es una de las actividades que realizo. Digamos que existe por ahí una especie de subcultura relacionada a este tema, aunque participo en muchos otros estilos de moda y cultura. Sí, quisiera que nos hablas un poco de ti como persona. ¿Por qué entrar en esto? ¿Qué es para ti el cyberpunk? Digo, el steampunk, digo. Bueno, de entrada lo que pasa es que yo modelo, soy actor, también hago shows y performance, soy coreógrafo marcial, es decir, que monto las escenas que ven con espadas en películas o en obras de teatro, yo también las monto, soy especialista en armas medievales, ya sea combate escénico y combate real. Y bueno, estando en la parte de modelaje y moda, bueno, pues de alguna manera empiezas a incursionar en distintos estilos de vestir y este es uno que además me encanta, ¿no? Aparte del medieval, el que dijiste hace rato, Cyberpunk. cyberpunk, también el steampunk y bueno, pues me gusta incursionar en cosas nuevas, ¿no? Conocer, aprender. Sí, quisiera tener una cuestión, porque muchos se preguntan siempre, ¿qué es el steampunk? Porque nos vemos recargados de engranes, de cosas de tecnología, pero también como algo muy pasado, muy apocado como que al futuro. Entonces, es que es causado a muchas personas. No saben interpretar. Entonces, quisiera que lo dijeras de tu misma boca. Bueno, diríamos que la moda steampunk es una especie de moda retrofuturista, es decir, ver un futuro, pero no desde nuestro punto de vista, o sea, no partiendo de ahorita, sino más o menos partiendo de una mezcla como de un inicio, cómo se ve el futuro, como en la época de Julio Verne, pero también tiene una mezcla por ahí como de vaquero, de gótico, victoriano. Y entonces se da todo un conjunto de elementos entre los cuales gran parte de lo que predomina son precisamente la cuestión de los engranes, los relojes, esta parte como de las gafas de soldador, eh, las armas, pero armas en que igual predomine la parte de elementos antiguos, ¿no? Pero acomodados de una manera como futurista. Ujú. Pero pues decíamos que es una especie de retrofuturo, ¿no? Y la cuestión de los colores predominan mucho, bueno, evidentemente el negro, el café, el oro, el color dorado, el color bronce, cobre, por la cuestión de los engranes, ¿no? Y aunado a esta parte como de la visión de los trenes a vapor o los barcos a vapor, eh, muchos de esos elementos son los que se conjugan. Entonces, digamos que un futuro visto desde hace aproximadamente unos 2 siglos, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces. Y bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Sandra Juárez. Y bueno, un gusto, ya se presentó José de Loza. Y a mí me encantaría que nos platicaras de cómo fueron tus inicios. ¿En qué año más o menos inicias con toda esta tendencia del steampunk y también en tus artes que haces? Bueno, diríamos que yo inicio hace más o menos 10 años en la parte medieval, específicamente en eventos y en entrenamiento, ¿no? Pero después, de una manera, digamos que bastante casual, eh, me invitan a una sesión a coreografiar unas escenas con espadas, con unas modelos. Es algo que le llamamos shooting, que es donde hay varios modelos y varios fotógrafos que les hacen fotografía, ¿no? Y entonces me contrataron para precisamente corregir las posturas, ¿no? De cómo se toma una espada, los movimientos. Sin embargo, sucedió algo bastante curioso. En ese momento, mientras explicaba, yo me movía como deberían de moverse
Y una de las fotógrafas presentes, bueno, pues me hizo unas fotos, me disparó unas fotos sin que me diera cuenta y en un momento de un break eh, nos pusimos a platicar, nos quedamos bien y me enseña las fotos, me dice, oye, pues, ¿qué crees que me gusta? ¿Cómo fotografías? ¿No quieres ser mi modelo? Y yo así como, y si es que pues, no le tomé a las modelos, te tomé a ti. Yo, bueno, pues sí, dije, pues no se pierde nada, ¿no? Entonces ya me invitó, tuvimos una primera sesión ya eh, exprofeso, ¿no? Con una temática y nos gustó mucho el resultado. Entonces, a partir de ahí, digamos que me volví su modelo y ella mi fotógrafa particular, que de hecho tiene poquito, como 2 meses que falleció. Pero además resultó ser una fotógrafa reconocida a nivel nacional e internacional y directora y dueña de una de las escuelas de fotografía más reconocidas en México, que es la Tibet Chegaray. Y de ahí me empezaron a buscar. Luego de unas fotos mías, me buscaron para hacer una película con directores de cine. Después me invitaron a coreografiar escenas de Limba y de la Ópera de Bellas Artes. Luego me invitaron a hacer teatro, me estuvieron coachando algunos directores, o sea, diríamos que no, yo no era modelo ni actor, y después me invitaron a hacer unos performances de danza con espadas, es decir, me muevo bailando, pero con la manera en que utilizo las armas cuando peleo. Y eso fue ya como actor y eso, y modelo a los 48 años. O ¿Y sea, dónde llevo podemos ver esas presentaciones que tuviste? Bueno, pues en mis redes sociales aparecen algunos videos y fotos de estos eventos. Me encuentran como José de Loza o José G de Loza en Facebook y José de Loza en Instagram. Y bueno, pues ahí si gustan ver algunos de los reels y videos de todo esto y pues también fotografía, ¿no? ¿Y de qué tema trataban en esos videos que llegaste a hacer? ¿Eran con referente a qué? Pues de todo. Inicialmente como a mí me gustaba la parte medieval, entonces me verán ahí sobre todo como vikingo, como guerrero, eh, como brujo, de escocés también, escocés antiguo, escocés moderno. Después empecé con la temática steampunk, cyberpunk. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña a arreglarte de esta manera? Bueno, lo que pasa es que hay grupos o comunidades, así como hay comunidades medievales en México, que se llaman Comunidad Medieval México, también hay una comunidad steampunk y por lo mismo casi de toda temática y subculturas, pues encontrarás comunidades, ¿no? En la parte gótica, vampírica, cyberpunk, y pues empiezas a conocer a amigos, a ver cómo se visten, te recomiendan, y bueno, pues también con algunos diseñadores con los que he participado, que sobre todo manejan este estilo, como de Horror Boutique. eh, Ariel Méndez es uno de los que maneja, por ejemplo, mucho este estilo. Y obviamente algunas cosas las compro, otras cosas las hago porque no hay mucho material, ¿no? Digamos, en venta, muchas tiendas en México. Aunque en la parte de encontrar a través de ventas en línea, ahí sí encontrarán mucho material de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la novela de Julio Verne que hace rato nos habías mencionado? Bueno, lo que pasa es que en este periodo, no sé si recordaban por ahí, inclusive dio más gráfica las películas de cómo se imaginaba el que iban a llegar a la luna, ¿no? O sea, básicamente era una bala grandota, ¿no? Que la lanzaban, ¿no? Y llegaba a la luna, ¿no? Pero eh, digamos que toda la parte gráfica de los objetos, pues obviamente no conocían las computadoras como ahora, ¿no? Entonces las veían como una serie de montón de engranes, tubos a vapor y estaban impulsando. Entonces, bueno, pues aquí vemos mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, un reloj antiguo, vemos aquí los elementos de los engranes, la parte de los gogles de un soldador, ¿no? Esta llave que, por ejemplo, se ve bastante antigua.
cyberpunk, yo soy una chica cyberpunk, a steampunk. Sí, de hecho, yo creo que hay muchos elementos que se comparten, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Cyberpunk y Cyberbot, lo que sucede es que es un futuro, también es un retrofuturo, pero es una parte como vista al estilo, no sé si recordan esta novela y película, eh, la película sale Harrison Ford, que Blade es Runner. Blade Runner. El Cyberpunk es casi vista la moda o estilo desde ahí, ¿no? Mucho plástico, gafas. Ahora pues, ya le ponen LEDs, ¿no? Pero antes estaba medio canijo, ¿no? Eso. Pero todo eso y la inclusión con estos elementos como de cyborgs, ¿no? Partes del rostro, brazos mecánicos, ¿no? Biónicos, digamos. Porque a diferente, no son robots, no son autómatas la mayoría, ¿no? Son cyborgs, ¿no? Y es en alta tecnología, o que ya hay un mundo que carece de plano, o también en el horror, pero con todos esos alimentos cyberpunk, o también ya lo que es lo más común y más entrando a la parte social, no sé si en este punto manejen, en que nosotros estamos en contra de las guerras, que se cuide el medio ambiente, plantar árboles, reciclar la basura, etcétera. En el equipo se maneja algo así. Y de entrada yo creo que, como te decía, ambas temáticas o estilos de moda, no solo es el vestir, sino que utilizas mucho el reciclado, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, esta, pues parecería una pistola como inicial, como al estilo del oeste antiguo, ¿no? Muy antiguo, pero todo reciclado, ¿no? Por ejemplo, estos son pequeños tanques de CO2 que se utilizan para las pistolas de aire. eh, Estos son tubos de reciclado, son arneses, estas son piezas, digamos, de esta parte de cobre y eso de tuberías, ¿no? Y entonces, bueno, pues de inicio es el reciclar muchas cosas, ¿no? Gran parte de nuestro vestuario es utilizar cosas que ya no sirven, ¿no? Relojes, engranes de cosas antiguas y pues reutilizarles, darles una nueva vida y, y de esa manera, bueno, pues también concientizar en el uso, digamos, más debido de todo lo que tenemos y que no todo se debe de tirar y ya no lo pasó su uso normal y va a la basura, ¿no? Pues, en la parte de steampunk se recupera mucho de eso, ¿no? Sí, bastante bien. Tenía una duda. ¿El steampunk cómo lo consideras tú? Porque mira, hay muchas tendencias como el gótico que lo consideran algo lúgubre, como muy macabro, como muy depresivo. ¿El steampunk cómo tú lo diferenciarías? ¿Más alegre, más mecanizado, más en cuanto a la cultura, más en cuanto a la política? ¿Cómo lo ves tú el steampunk? Eh, yo diría que por un lado lo ves una parte medio oscura, ¿no? Pero oscura en el sentido visual. Pero en la otra parte es, diríamos que más bien una tendencia de entusiasmo, ¿no? Eh, digamos, la parte vampírica, la parte gótica, la parte como que se enfocan más al oscuro, por hablando en el sentido como de la noche, ¿no? Diríamos, son los seres de la noche, ¿no? El steampunk no. El steampunk tiene una idea más eh, como de avance, ¿no? Eh, no de retroceso, porque lo que ven es el futuro, ¿no? Entonces, o intentan plasmar un futuro, aunque es un futuro visto desde generaciones bastante atrás, ¿no? Entonces, no lo consideraría como una tendencia, digamos, de depresiva o por ejemplo, los emos, ¿no? Que tienen toda esta cuestión de como de aislamiento, ¿no? El steampunk no, intenta como avanzar, ¿no? Ir hacia adelante y es con entusiasmo. Que los objetos que utilizas, se utiliza mucho el negro, como ven, y como decía, los tonos dorados, cobre, ocre, bronce, pero esa es en la parte visual, ¿no? Entonces, más bien es, diría yo, que bastante llamativo. Ujú. Porque siempre sí he visto mucho lo de los engranes, los colores, pero regularmente veo yo mucho que tienen relojes. ¿Eso qué significa?
Eh, yo creo que esta parte tiene que ver no con el reloj en sí, sino con lo que representa, ¿no? Hablábamos que habla de un futuro y el futuro hablamos de tiempo, ¿no? Y por otro lado, bueno, el reloj visto en términos mecánicos son toda una serie de engranajes, ¿no? Que van eh, dando movimiento. Entonces el steampunk tiene mucho que ver con esta parte del movimiento, ¿no? Eh, digamos que casi en la mayor parte de culturas, cuando hablamos de tiempo, lo visualizan en el término clásico del reloj. No las manecillas solamente, sino lo importante es el corazón del reloj, que son los engranes, ¿no? O sea, esta parte de cómo va avanzando. Y la secuencia que tienen, porque no es algo uniforme, sino que tenemos engranes grandes, ¿no? Que una vuelta a un engrane muy grande va provocando, por ejemplo, miles de vueltas en la parte del engrane pequeño, ¿no? Entonces yo creo que estos dos elementos tienen que ver con el futuro, pero tienen que ver con la secuencia del tiempo. Y de ahí el reloj y los engranes. Por eso es que decía que tanto el reloj como los engranes van muy relacionados, ¿no? ¿Y no crees que esta mecanización deshumaniza un poco a la persona o no? ¿O lo agregas a tu comportamiento como un ser humano, esta mecanización tan extensa? Eh, yo creo que lejos de deshumanizar, bueno, hablamos en el sentido del avance, ¿no? O sea, hablamos del engranaje y el tiempo, como comentaba, en el sentido de un avance, ¿no? Es decir, como si habláramos, por ejemplo, ahora, hombres en movimiento, ¿no? O sea, creo que tiene más que ver con eso, porque otros dos elementos que comentaba que tienen mucha relación con la tendencia steampunk es la cuestión de las máquinas a vapor, que en esa época eran lo que estaba en boga, ¿no? ¿Cómo se movían? Bueno, pues los trenes eran a vapor, los barcos eran a vapor, ¿no? Entonces yo visualizo que más que, digamos, los engranes son una parte visual, ¿no? El reloj. En la parte, digamos que mental, la cuestión de llegar a un futuro, ¿no? Es como querer llegar antes al futuro, como decía también la parte esta de Julio Verne, que ahora vemos y aunque él hablaba de una bala grandota, bueno, pues resulta que se mandaron cohetes, ¿no? Y llegaron a la luna y tenemos los aviones y todo esto que en una época pues tenía que ver con una cuestión más bien imaginaria, ¿no? Entonces yo creo que el steampunk, lo mismo que el cyberpunk, en esa parte creo que comparten, es como la creatividad, la imaginación, o sea, despiertas eso, ¿no? Y entonces creo que eso no deshumaniza, porque por otro lado no aísla, ¿no? Es una moda que no tiene que ver con el aislamiento, sino precisamente colaborar y hacer cosas en comunidad, ¿no? Así es. Sí, tiene que. No, bueno, lo que pasa es que ves un carro de lujo, pero como si lo vieran tus tatarabuelos, ¿no? Entonces no había el Ferrari. No, yo creo que más que un rechazo, lo que pasa es que es una visión, ¿no? Es como decir, por ejemplo, en la parte de victoriana, ¿no? Hay estilos también y grupos que se enfocan en la parte del vestuario todavía victoriano y bueno, pues no avanzas al otro porque pues, te gustó esa, ¿no? O sea, digamos que es un futuro bastante interesante en que, por ejemplo, nuestro futuro actual, si nosotros pensáramos, pues casi ya muchos, y lo ves en las películas, ¿no? Lo ves, el futuro desde nuestro punto de vista resulta que ya es más bien posapocalíptico, ¿no? Y a diferencia que del futuro, digamos, del retrofuturo que se ve desde el punto de vista del steampunk, pues que no hay bombas atómicas, ¿no? Es Y como algo más esperanzador, parece. sí, yo creo que pues ya, o sea, la imaginación, la creatividad, pero hay esperanza, ¿no? O sea, porque están en la revolución industrial. O sea, wow, máquinas a vapor, ¿no? Sí, yo creo que fue el momento que dijeron, ya con esto estamos en el pináculo y nada más es seguir avanzando sobre el mismo tema.
Sí, y es más, no, digamos, no nos vayamos tan lejos. Yo diría que yo me recuerdo hace, digamos, 40 años, no pregunté en edad, pero bueno, me recuerdo hace 40 años y ahora veo, ¿traes ahí tu cel? Bueno, pues cuando yo recuerdo que era llamar por teléfono, no era esto, ¿no? Estaban de estos teléfonos grandotes de ring, ring, que metías el dedito, ring, ring, levantabas el auricular, sí, bueno, y ahora los ves, si llevas una de estas cosas a hace 40 años, a ese pasado, pues la gente yo creo que por ahí diría, pues esto es casi cosa del diablo, ¿no? O sea, Magia. esto es magia. Y si nos vamos más atrás, ya te estarían linchando, Literal. porque quién sabe qué cosa. Así es. Y pues muchas de las... Para que lo que les gustó, les llamó la atención, se adentren más también. Pues, yo creo que más que recomendar una novela específica, yo creo que tendría que ver con leer un poco más, tanto de historia, ¿no? Porque grandes de estos novelistas se inspiraron en hechos históricos y ver, por ejemplo, realmente cómo vivían hace un siglo, cómo vivían hace 2 siglos o hace 3 siglos. Y aparte de Julio Verne, específicamente porque fue uno de los que vieron más y representaron más un futuro, ¿no? Pero todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, en la parte de inventores, ¿no? Y sobre el tema, la verdad es que no recuerdo mucho. Más bien en la parte de mexicanos, hay un libro que me gusta mucho, es de un autor de la UNAM, de hecho es una publicación de la UNAM, que dice, tiene 3 libros. Uno que se llama De lo público a lo privado, que tiene que ver con las redes sociales. Y hay otro que habla sobre la ciudad, creo que se llama la ciudad cibernética, que lo que dice es cómo ha avanzado, por ejemplo, o sea, esto sirve como para observar cualquier estilo o tiempo en que nos dice cuánto ha avanzado la tecnología, ¿no? Por ejemplo, eh, pero que nosotros no hemos avanzado con ella. O sea, suena raro, ¿no? Pero por ejemplo, de tu celular, muchos chicos lo utilizan, pero utilizamos la realidad el 10% de lo que puede servir este dispositivo, ¿no? Entonces lo que dice es que tanto en las redes sociales como en la tecnología están tan avanzadas que el usuario final lo utilizamos muy poco, es decir, que diríamos que emocional y mentalmente la mayoría no estamos preparados para utilizar toda la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? Pero eso lo ves, digamos, a 50 años atrás o más y resulta que también sucedió lo mismo, ¿no? Entonces sé que este avance tecnológico, sobre todo del último siglo, ha sido tan vertiginoso, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo entender eh, qué es ese objeto, ¿no? Y cómo se utiliza. Y la otra parte que te decía, bueno, este autor lo ve también desde un punto de vista social y también jurídico, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de las redes sociales, eh, esta parte que no sabemos diferenciar qué subir, qué no subir y cuánto impacto tiene, por ejemplo, sobre una imagen. Pero este libro además no es reciente, ¿no? Tendrá que lo leí hace unos 15 años o más. Y ahora vemos las redes sociales en auge, en su apogeo, ¿no? Y todo esto de la tecnología. Y el libro ha de ser como de hace 17, 18 años, ¿no? Entonces, por el estilo, eh, en la cuestión de mexicano, específicamente de novelas, más bien me gustaría recomendarles algunas novelas que retratan elementos del pasado, ¿no? Pensé que ya nos decían, denle cuello. Bueno, Bueno, pues es que el tiempo ha sido muy corto, la plática ha estado muy genial y no podemos continuar, pero
Así nos pasa, pero está increíble el tema que nos dijiste, es la manera en que lo ves, nos gustó mucho. Yo recomiendo que sigan sus redes sociales, que lo contacten, que lo vean, para que conozcamos todo este vasto mundo del steampunk. Y no se olviden que aquí estamos como cada domingo a través de la señal de Orbe Network. Y no se desconecten porque estamos cada sábado también de 9 a 10 en la señal de UTA Radio, en el programa igual de Ravenson. No se olviden que yo soy David Romero. Y nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos a la próxima. Hasta luego.